Orgullosamente Politécnico. Muy buenos días, tardes, noches. En esta ocasión les vamos a hablar del análisis léxico, los lenguajes formales. Nosotros somos el equipo 1 y estamos integrados por Aguilar Faustino Edgar, Carrera Colín Linaloe, Rangel Huerta Aldo Joseph, Cuapio Cortés Eric, Mata Ramírez Leonardo, Cruz Hernández Luis Fernando y Yanis Romero Fabricio. Y estamos en la materia Teoría de lenguajes y compiladores que da el profesor Carlos Mortera Certeri. Tema 1. Análisis léxico. Para hablar de este tema, primero tenemos que dar un contexto de qué es un compilador. Un compilador es aquel programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación definido código fuente en lenguaje de alto nivel como puede ser Java, puede ser C, puede ser Python, puede ser Ruby, a un lenguaje de bajo nivel, es decir, código máquina. El compilador se maneja por fases. Estas son 6. La primera, que es sobre la que le vamos a hablar, es análisis léxico, de ahí sigue análisis sintáctico, análisis semántico, generación de código intermedio, optimización del código y generación del código final. Como ya mencionamos, el análisis léxico es la primera fase de un compilador y esta consiste en que un programa recibe como entrada el código fuente de otro programa, que esta es una secuencia de caracteres y produce una salida compuesta de tokens, que son componentes léxicos, también símbolos. Estos tokens sirven para una posterior etapa del proceso de traducción, siendo la entrada para el análisis sintáctico. Aquí se puede apreciar un esquema de interacción que se aplica convirtiendo el analizador léxico en una subrutina corrutina del analizador sintáctico. Aquí vemos que recibida la orden obtener el siguiente componente léxico del analizador sintáctico, el analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta que pueda identificar el siguiente componente léxico. Anteriormente ya hablamos de token, pero ¿qué es un token? Bueno, pues es una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico, cuales constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje. Lo que el analizador léxico devuelve al analizador sintáctico es el nombre de ese símbolo, junto con el valor del atributo, si ese token lo llegara a necesitar, ya que no todos los tokens llevan atributo. Por ejemplo, una reservada if. Relación entre el análisis léxico y sintáctico. Si observamos con más detalle lo que pasa en el analizador léxico en su relación con el analizador sintáctico y con la tabla de símbolos, vemos que una vez se empieza a leer el código fuente y reconocer el primer token, se lo envía al analizador sintáctico y este, en cuanto lo recibe, le pide el siguiente token para que siga reconociendo la entrada. Por tanto, los tokens son enviados al analizador sintáctico bajo demanda. Por otro lado, si reconoce identificador lo almacena en la tabla de símbolos y posteriormente, si el analizador sintáctico reconoce que ese identificador lleva asociada información de tipo entero, real, etcétera, o de valor, también añade esa información a la mencionada tabla. El analizador léxico realiza varias funciones, siendo fundamental la de agrupar los caracteres que va leyendo uno a uno del programa fuente, formar los tokens. Las otras funciones que realiza el analizador léxico son gestionar el fichero que contiene el código fuente, entendiéndose por ello abrirlo, leerlo y cerrarlo. Eliminar comentarios, espacios en blanco,
saltos de línea y demás información innecesaria del programa fuente. Relacionar los errores con las líneas del programa. Contener el registro de la línea del código que se está analizando en el momento. La inclusión de ficheros. Comprobar que los símbolos del lenguaje, como palabras reservadas, operadores, etc., se han escrito correctamente. Introducir identificadores en la tabla de símbolos. Esta función es opcional, pudiendo realizarse también por parte del analizador sintáctico. Dependiendo de la naturaleza del código fuente, podría ser necesario realizar una pasada previa para examinarlo y posteriormente procesarlo. Por último, genera mensajes de errores léxicos, también recuperarse de estos mismos errores. A continuación tenemos al funcionamiento del analizador léxico. El analizador léxico funciona bajo la demanda del analizador sintáctico, cuando le pide el siguiente token. A partir de ese fichero que contiene el código fuente, se va a ir leyendo los caracteres que se almacenen en un buffer de entrada. Supongamos el siguiente ejemplo. A es igual a 3 más 2. Si se comienza donde está la flecha, se accederá al fichero. Luego se tiene que eliminar dos caracteres en blanco y nos posicionamos en A. Leemos ese carácter y se devuelve ese token. Cuando veamos el siguiente espacio en blanco, es decir, la flecha azul, vemos si encaja con alguno de los patrones que hemos definido mediante las expresiones regulares. Y si es así, pasárselo al analizador sintáctico, que automáticamente nos pedirá que reconozcamos el siguiente token. En este, tras eliminar el analizador léxico y el carácter en blanco, donde se encuentra la flechita azul. Ok, estas expresiones regulares se construyen mediante un autómata finito, el cual responde si la cadena pertenece al alfabeto o no. Siguiente, por favor. Ok, introducción a los autómatas. ¿Qué es un autómata finito? Un autómata finito es un modelo matemático de una máquina que acepta cadenas de un lenguaje definido sobre un alfabeto A. Ese consiste en un conjunto finito de estados y un conjunto de transiciones entre esos estados, que dependen de los símbolos de las cadenas de entrada. A continuación, tenemos una ecuación, la cual es la siguiente. Conjunto de estados más control es igual a cambio de estados en respuesta de una entrada, la cual se puede observar en la siguiente imagen. Siguiente, por favor. Ok, tenemos dos tipos de control. Uno es determinístico y otro es no determinístico. Para el determinístico, cada entrada hay solo un estado al que el autómata puede ir desde el estado en que se encuentre, mientras que en el otro, un autómata finito, es no determinístico cuando se permita que el AF tenga 0 o más estados siguientes para cada estado de entrada. Autómatas no deterministas. ¿Qué son los autómatas no deterministas? Un autómata finito determinista queda definido por una quíntupla, al igual que en los AFD, que son los autómatas finitos deterministas, y que su diferencia fundamental se encuentra en cómo se definirá a la función de transmisión. En este caso, AFND es igual a sigma, que es el alfabeto de símbolos de entrada, Q, el conjunto finito de estados, Q subíndice 0, el estado inicial previsto, F mayúscula, el conjunto de estados finales de aceptación, y F minúscula corresponde a la función de transición de estados definida. Un autómata finito, que es un AF, se representa como una quíntupla A, la cual se representa de la siguiente manera. Q es un conjunto finito de estados, sigma un conjunto finito de símbolos de entrada, Q subíndice 0 un estado inicial, o bien un estado de comienzo, y F 0 o más estados finales, o bien 0 o más estados de aceptación.
Siguiente, por favor. Ok. A continuación tenemos el diseño del analizador léxico. Ok, para construir un analizador léxico, lo primero que se tiene que hacer es diseñarlo, pudiendo usarse una tabla o diagrama de transición que representa los estados por los que va pasando el automata para reconocer un token. Bueno, ahora comenzamos con lo de las tablas de transiciones. Un ejemplo que fue el primer punto del que habló mi compañero. En las filas se colocan los estados Q, que pertenecen al conjunto de estados Q mayúscula. En las columnas estarán los símbolos de la entrada E y que pertenecen al alfabeto griego. El estado inicial llevará el siguiente símbolo, una flecha hacia la derecha. Los estados finales llevarán el siguiente símbolo, un asterisco, y en la posición y la columna tendremos el estado que determina la función FQ de E. Por lo tanto, el autómata va a ser de la siguiente manera representado en la diapositiva. Siguiente. Bueno, ahora tenemos el segundo punto, que es el diagrama de transiciones. En este caso, el estado inicial va a llevar el símbolo de la flecha hacia la derecha, que va a ser el nodo Q0. En los nodos se mostrarán los estados. Tenemos a Q0 y Q1. Los arcos unirán los estados con el símbolo de la entrada. En este caso vamos a tener el estado A y los estados finales tendrán un doble círculo. Vamos a tener AB, que en este caso el doble círculo es porque se está referenciando al estado final, equivalente en la tabla con un asterisco. Tenemos ahora a los lenguajes formales. Y bueno, ¿qué son? Lo podemos definir, además de como una especialización del lenguaje, como el conjunto de palabras que están formadas por caracteres o símbolos de longitud finita, que a su vez forman parte del alfabeto finito. Con los lenguajes formales podemos construir lenguajes de programación. En este caso, a lo largo de la historia se han ido creando al menos estos famosos: C, C++, Java, entre otros. Ahora damos entrada a uno de los personajes de este tema. Tenemos a Chomsky con la jerarquía de Chomsky. Bueno, Noam Chomsky empezó con el estudio del lenguaje natural, con la idea de estructurarlo, y consiguió, vaya, una revolución en este campo. Una de sus muchas aportaciones fue la jerarquía de Chomsky, para organizar las gramáticas formales, entendiéndose por gramática las reglas necesarias para definir la estructura de un lenguaje formal. Está estructurado esto de Chomsky. Primero tenemos los lenguajes regulares, después los libres de contexto, sensibles al contexto y recursivamente enumerables. Bueno, la jerarquía de Chomsky estructura las gramáticas en 4 niveles, desde el más genérico, y que incluye además los del tipo 0, y el más específico tenemos solo la del tipo 3. Tipo 0 o sin restricciones. Estas gramáticas tienen que tener en su parte izquierda al menos un símbolo no terminal. Las gramáticas tipo 1, dependientes del contexto, se les denomina dependientes del contexto porque hay que tener en cuenta los símbolos que vienen antes y después del que queremos sustituir. Las del tipo 2 o independientes del contexto generan lenguajes y se caracterizan porque en la parte izquierda de una producción solo pueden tener un símbolo no terminal. Las del tipo 3 o más explícitas, estas son gramáticas restrictivas y que generan lenguajes regulares. En su parte izquierda tienen un no terminal y en su parte derecha un terminal. Operaciones con lenguajes. Bueno, como hemos visto anteriormente, es cualquier subconjunto. El lenguaje es cualquier subconjunto del universo de un alfabeto, el griego. Y las operaciones que nos interesan saber son lenguaje, concatenación, clausura positiva o cierre declino. Hay otras operaciones como la potencia, acción, pero esas no las tocaremos en esta exposición. Bueno, expliquemos qué es la unión. Bueno, tenemos L1 y L2, dos lenguajes sobre un alfabeto griego. L, unión
L1 unión L2 es el lenguaje formado por las palabras tanto de L1 como de L2. Para la concatenación tenemos L1 y L2, dos lenguajes sobre un alfabeto griego. L2 es el lenguaje formado por las palabras de L1 concatenado con las palabras de L2. El cierre positivo, el lenguaje formado por todas las palabras que pueden formarse con símbolos del alfabeto griego, excluyendo la palabra vacía. Y por último tenemos el acelerador de Kleene, que es el lenguaje formado por todas las palabras que pueden formarse igual con los símbolos del alfabeto, pero incluye la palabra vacía, que siempre será parte del cierre. Vamos a hablar de al menos dos opciones con lenguajes. Tenemos a la primera, tenemos asterisco. El primer paso va a estar formado por A y vamos a tener antes y después un nodo. En este caso vamos a poner el B y el C, ya que son nodos intermedios. Después, para un nodo final, hay que agregar otro paso, pero con epsilon, que va a ser el nodo D. Y un nodo inicial, que va a ser el nodo A, y hay que agregar igual otro paso con epsilon. Ahora, de los nodos del C, va a salir una flecha que se va a regresar al nodo B y este va a llevar otra epsilon. Ahora, del nodo inicial al nodo final D hay que agregar otro epsilon y unirlos. La siguiente operación, también llamada operación de concatenación, primero vamos a tener el primer paso A, que vamos a concatenarlo con el paso B. En el primero vamos a tener igual dos nodos, el nodo A y el nodo B. El nodo inicial va a ser el nodo A porque pueden ver la flechita hacia la derecha. Y para agregar ya el B hay que agregar un nodo final, que en este caso va a ser el nodo C, que está representado con un círculo alrededor de dicho nodo. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias.